Todos conocéis mi pasión por los kits navales de Ocre. De hecho, estamos haciendo un Endeavour que es de ellos precisamente, y ya os dije lo que pensaba en el vídeo del unboxing. Podéis dar una vuelta por su web, donde encontraréis además modelismo ferroviario, tranvías, trenes, complementos y todo lo que podáis necesitar para la realización de cualquier modelo, tanto naval como ferroviario. Abajo os dejaré enlaces para que le echéis un vistazo. Como digo, merece la pena. Pues bien, hoy vamos a realizar este mueble taller de modelismo, ¿de acuerdo? Que se compone de dos partes fundamentales. El mueble taller en sí, ¿vale? En el que podréis organizar pues todos los elementos, todos los materiales, listones, tijeras, cúter, piezas, todo perfectamente guardado, perfectamente organizado, como veis, en sus cajoncitos, con sus portabrocas o portasierras, ¿vale? Pero que a su vez se divide en dos partes, el mueble en sí y un soporte para modelismo, que podremos usar para modelismo naval con las cogidas para las bordas del barco, o bien para cualquier otro tipo de modelismo retirándoselo, ya que este soporte es totalmente modular. Lo primero que nos llama la atención cuando recibimos el paquete son las dimensiones de esta. Se trata de un mueble robusto y grande que nos va a permitir la realización de cualquier o de casi cualquier tipo de modelo naval. Las dimensiones son 51 centímetros de largo por 22,5 de fondo por 43,5 de alto. Como veis, tenemos espacio para almacenar todos nuestros chismes y todas nuestras herramientas y tenerlo todo organizadito, que para eso vamos a construir este taller. Una vez que hemos quitado los plásticos y hemos cambiado la cámara de ángulo para que podáis intentar verlo mejor, procedemos a abrir el paquete. El paquete viene perfectísimamente embalado, ¿de acuerdo? El papel de burbuja nos asegura que no vamos a romper nada. Lo primero que nos encontramos son 5 cajones para guardar las piezas pequeñas. Estos cajones son, vamos, yo estoy enamorado de estos cajones de Ocre. De hecho, los del Endeavour los tengo guardados y los uso muchísimo, ¿vale? Estos cajones, además de permitirnos guardar las piezas pequeñas, si lo veis, tienen todas las ranuras y todos los espacios con un filillo, ¿vale? Un filo que evita que esas piezas pequeñas, si los doblamos o lo que sea, ¿vale?, pasen de un compartimento a otro. Con lo cual, como digo, están perfectísimamente pensados y hechos para su cometido, que es guardar y que no se mezclen todas las piezas. Lo siguiente que nos vamos a encontrar, una vez que retiramos el plastiquito, ¿vale? Bueno, en este caso lo he reventado en una bomba. Bien, pues como digo, lo siguiente que nos encontramos, las instrucciones, ¿vale? Estas instrucciones vienen paso a paso y están divididas como por secciones. La primera parte que veis ahí es todo el despiece para poder localizar pues todas las piezas en las planchas de corte. Y como veis, cada una de las secciones que vamos a necesitar tanto para hacer el soporte como para hacer el mueble es totalmente modular y viene cada uno pues en una hoja con una sección, con las piezas numeradas, y no vamos a tener ningún tipo de problema, ya que es bastante fácil y bastante intuitivo de armar. Lo siguiente que nos encontramos es una bolsita con los tornillos de los soportes del modelismo naval, ¿vale? Los soportes para las maquetas de los barcos. Ya los veremos al final del vídeo. Y el resto de las planchas, unas gomitas también para el soporte, la listón para los cajones y en fin, todas las planchas. Las planchas son de 5 milímetros, ¿vale? Bastante sólidas, bastante robustas, y me han gustado el ensamblaje. Ya lo veréis en el siguiente vídeo, cómo las piezas se encajan perfectísimamente. Una vez que tenemos localizadas todas las piezas, vamos a empezar a construir el soporte. Para ello nos vamos a la sección que vamos a necesitar del manual y vemos, como veis, todas las piezas perfectamente numeradas. Cada cuadro corresponde a un bloque distinto, ¿de acuerdo? Ese es el bloque A, en el que vamos a construir todo el soporte, ¿vale? Ahí está. Y ese soporte tiene una serie de piezas que están numeradas y cada paso es un número, una letra. Paso A, paso B, paso C, paso D,
etcétera, 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 y así hasta el final. Como digo, es muy difícil equivocarnos si vamos haciendo esto pasito a pasito. Y como veis, también las piezas están numeradas en el orden que debemos colocarlas. Con lo cual, ya os digo, más fácil, imposible. Vamos a localizar las piezas y vamos a empezar el ensamblaje de este soporte. Una vez que tenemos la plancha de corte ya localizada, procedemos a asegurarnos que son las piezas que necesitamos antes de realizar los cortes. Venga, vamos a cortarlos. Deciros que el corte por láser es perfecto y salta con muchísima facilidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de planchas de 5 milímetros, o sea, una plancha bastante gorda. Para los que podáis tener problemas a la hora de cortar piezas, las piezas hasta que no están cortadas no se hace palanca porque podemos partirlas. En este caso no, porque como digo son bastante gordas. Pero sobre todo en las finas jamás se hace palanca, ¿de acuerdo? Hasta que no estamos, como digo, totalmente seguros de que está roto. Bien, ¿cómo lo hago yo? Mirad, veis, meto por arriba y hago palanca hacia el lado, hacia el mismo lado del corte. De esta manera oigo el clac y sé que se ha roto y ha entrado bien, ¿de acuerdo? No sé si me he explicado, pero bueno, de esta manera es como yo lo hago. Si sabéis de alguna mejor o yo qué sé, o lo hacéis de otra manera o lo que sea, pues dejádnoslo en los comentarios y vemos. Si veis que alguna no salta, pues le dais la vuelta por el otro lado y repetís la acción. Y como veis, salta perfectamente. Como siempre, después de extraer piezas de una plancha de corte, pues con la lija pues le damos un repasete y eliminamos pues los posibles restos o las posibles imperfecciones que hayamos podido tener. Como digo, en este caso son mínimas. Una vez que ya tenemos las piezas lijadas, pues las presentamos para comprobar que encajan perfectamente. Como veis, encajan a la perfección. Esto es importante hacerlo pues antes del pegamento. Es lógico y me parece que no hace falta ni decirlo. Pero bueno, nos aseguramos de que las piezas, encajan en su sitio perfectamente y que su sitio es correcto, ¿de acuerdo? Eso es importante también. Para aplicar la cola de carpintero, pues usamos un pincelito, ¿vale? Que nos va a ayudar a aplicar la cola de una manera correcta y uniforme. Como es cola de carpintero, repito, pues no necesitamos ni disolventes ni nada para limpiar luego el pincel. Lo echamos al agua y listo. Pues aplicamos la cola en donde tengamos que aplicarla, en este caso en la junta, y procedemos a pegarla. Una vez con la pieza en su sitio y encolada, procedemos a fijarla con sargento o con mordaza. Siempre que usamos cola de carpintero, es conveniente fijar esa unión hasta que la cola coja fuerza y haga su trabajo como Dios manda. Como veis, nos ayudamos de unas pequeñas mordazas o en su defecto sargento, ¿vale? Y pues dejamos todo perfecto. Retiramos los sobrantes pues con el dedo o con un trapo y eso se queda ahí hasta que seque. La colocación del otro lado es exactamente igual. Como veis, se me han acabado las mordazas y he usado sargento, pero es exactamente lo mismo. Una vez seca, pues retiramos los distintos elementos que hayamos usado de sujeción, mordazas, sargentos, gomas, lo que os dé la gana, y procedemos a colocar los otros dos laterales. El procedimiento exactamente el mismo, ¿vale? Son piezas grandes y, como digo, encajan perfectísimamente, con lo cual no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de colocarlo. Encolamos las piezas, después las colocamos en su sitio sin ningún problema, como digo, encajan perfectamente, y una vez que las tenemos puestas y colocadas en su sitio y encoladas, pues igual que antes, mordaza al canto para fijar la unión, en este caso de las piezas laterales con la pieza que hemos puesto con la base. Como veis, ahí va una y otra que vamos a colocar en la otra cara. Del mismo modo, y para no hacer el vídeo demasiado repetitivo, pues colocamos la otra parte, ¿vale? Igual, encolamos, la colocamos en su sitio y con una mordaza o con unos sargentos, en este caso como ya no me quedan mordazas, pues lo pongo con sargento, pues fijamos las uniones, sin más. Bien, una vez que ya está totalmente seco, ahora sí es conveniente que se seque bien, tenemos esas dos piezas. Esas dos piezas nos van a hacer que nuestro soporte para los barcos o para la maqueta, en este caso para los barcos, sea totalmente móvil.
modular y podamos agrandarlo o achicarlo en función del barco que estemos usando, ¿de acuerdo? Para eso tenemos una serie de ranuras en donde esos elementos van a ir encastrando. Vale, ahí tenéis cómo queda la base, totalmente escuadra, totalmente perfecta y totalmente sólida. Pasamos ahora a cortar las piezas con las que haremos los soportes de los barcos. Son esas 4 piezas, ¿vale? 2 para cada soporte. Pues igual que antes, las cortamos y punto. Una vez que las tenemos cortadas, como siempre, pues un repasito de lija para asegurarnos que quedan perfectas. Y una vez con todos los elementos cortados y todas las piezas preparadas, extraemos los tornillos con sus respectivas palomillas, que son las que nos van a dar movilidad en esas piezas. Pues bien, el mecanismo de este soporte se trata de, yo voy a tener unas piezas fijas, ¿vale? Que yo voy a poder mover por las distintas ranuras, que son esas, ¿vale? Ahí veis que tiene unas distintas ranuras, con lo cual voy a poder regular la longitud del barco que yo necesito. Y con esas piezas móviles voy a poder regular la anchura del barco. Cada pieza, que es el soporte, uno para cada lado del barco, tiene 3 orificios para yo meter el tornillo por el orificio que más me convenga, y además hay una ranura en la otra pieza para que yo pueda moverlos para adelante y para atrás, ¿vale? No sé si me he explicado con claridad o si se me ha entendido. Ahora cuando lo veamos montado yo creo que se aclara bastante más. Como veis, ya tengo la pieza de la derecha montada y la pieza de la izquierda la voy a dejar fija, ¿de acuerdo? Para eso, en vez de atornillarla en otra pieza de las que se mueve, la atornillo en el borde. La atornillo en el borde, que tiene también sus ranuras para atornillarla. Esto me va a permitir dejar un espacio de almacenamiento a la izquierda, lo cual me parece bastante interesante. Como veis, pues voy buscando el tornillo, si el tornillo parece que está vivo, y coloco las 2 piezas, pues una enfrente de otra. Bien, ya las tengo montadas. Como veis, ya tengo el soporte, y moviendo el de la izquierda, el de la derecha, pues yo puedo ajustarme pues la medida del barco que necesite, un poco más grande, o incluso ponerlo en el otro extremo, con lo cual sería pues la máxima capacidad. Y en esa parte de la derecha, pues yo puedo guardar pues mis chismes, mis gomas, mis cúter, en fin, todo lo que necesite, y tenerlo organizado y no dando vueltas por la mesa. Esto me parece una solución bastante interesante. Una vez que tenemos ya el soporte medio montado, ¿vale? Porque no lo vamos a dejar así, pues vamos a añadirle unas piezas de fieltro que trae para pues no dañar, o para que el ajuste con la borda de los barcos pues sea mucho mejor. Como veis, otro detalle, mejor dicho, de calidad de este kit. Cuando os digo que Ocre mola mucho, no es porque ellos me hayan patrocinado este vídeo, es porque realmente lo pienso, y detalles como este pues son los que marcan la diferencia en cualquier kit, ya sea de modelismo naval, ferroviario o de lo que sea. Colocarlas es muy simple, simplemente cortarlas a la medida que necesitemos. Como veis, pues las dejáis pegadas, ¿de acuerdo? Yo he usado 2 cola de carpintero y pegan perfectamente. También se puede usar, pues yo que sé, otro pegamento tipo Supergen, sí, Supergen. Nunca cianocrilato porque es fieltro y lo quema, ¿vale? Nunca cianocrilato. Pero bueno, como veis, pues ahí se pega y sin más. Pues bien, ya para finalizar, os quiero mostrar la configuración que me ha parecido más interesante para cualquier tipo de barco, ¿vale? Esto es una configuración mía, ¿de acuerdo? Es totalmente modular, podéis poner esto como queráis, os da muchísimas opciones, pero yo creo que esta es la que más se aprovecha el ancho o la capacidad de la caja. Como veis, me he traído todos los soportes a un filo, ¿vale? A un filo de la caja totalmente. De esta manera voy a forzar que el barco, esté todo lo desplazado al final de la caja posible. Pues bien, esos 2 van a estar fijos. Ahí lo voy apretando, la palomita sin ningún problema.
y de esta manera pues poco a poco lo dejo, ¿vale? Una vez que ya lo tengo, coloco la maqueta, en este caso en el Endeavour, en la posición que voy a necesitar. Y con los otros ajustes, pues voy moviéndolos hasta llegar a la posición que necesito. En este caso, como el tornillo no está en medio, está en medio, pues voy a tener que quitarlo y ponerlo en el filo para aprovecharlo al máximo. No sé si me estoy explicando, bien. Ahora lo veréis mejor. ¿Veis que el tornillo está en medio? Pues para que esto llegue todo lo más que pueda para adelante, lo pongo en la última posición. Y de esta manera yo voy a conseguir tener un espacio de almacenamiento tanto delante como en la parte de la derecha. Como digo, a mí esta solución me ha parecido, o esta disposición del barco me ha parecido perfecta. ¿Veis? Ahí ya encaja perfectamente. Tengo 3 tornillos, tengo 3 agujeros y puedo colocarlo en donde necesite. Según el barco, según el modelo, según lo quiera, más para adelante, más para atrás, más para la izquierda, más para la derecha, sea más grande, más chico, en fin, como sea. Ese último, pues repito la misma operación. Me traigo el tornillo al final para aprovechar todo el espacio que tengo por delante. Ahí está, le coloco la palomilla otra vez. Como veis, es bastante simplón, no tiene ningún problema. Y una vez que lo tengo, pues lo ajusto perfectamente. Ahí lo tengo ajustado, haciéndolo coincidir con una cuaderna. Y fijaros lo que mola, ¿veis? Ahí tengo mi espacio por delante para yo poder guardar todo lo que necesite, para que no esté dando vueltas por la mesa, para tenerlo localizado, para poder trabajar. Y yo creo que así es como lo voy a hacer a partir de ahora. Como digo, esto es una idea y si os ha gustado, pues usarla, y si no, pues ya os digo, como es totalmente modular, podéis ponerlo como mejor os convenga. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, daros las gracias como siempre por llegar hasta aquí, danos un like, suscribiros al canal que nos ayuda muchísimo, darles las gracias otra vez a los amigos de Ocre por apoyar el canal y mandarnos este mueble organizador para que podamos mostrarlo y que veáis cómo se monta y que veáis lo chulo que es y lo que nos puede ayudar en todos nuestros trabajos de modelismo naval. Y nos vemos en el siguiente vídeo en el que completaremos el